Hola, bienvenido a tu canal Verso a Verso, donde cada versículo de la Biblia importa. Y hoy quiero comenzar este tema leyéndote 4 versículos que podemos encontrar en el libro de Segunda Carta a los Corintios, capítulo 11, versículo del 13 al 15. Y le voy a dar lectura. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfrazó como ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mira, en este tema que el día de hoy te quiero compartir, quiero hablarte de un tema que actualmente va a ser muy controversial al cristianismo y a las iglesias. Y como pudimos escuchar en estos textos, en estos versos de las Escrituras, nos habla de falsos ministros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, que predican como si fueran de luz, como si fueran de Dios, pero que son y hacen obras de Satanás. De la misma manera, en las iglesias hay un espíritu que se disfraza como ser de luz, que se disfraza como si fuera el Espíritu Santo, pero que en realidad es un espíritu diferente al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo podemos entonces identificar? Porque dice que así como Satanás se disfraza de ser de luz, si hacen cosas que parecieran que fueran de Dios, entonces ¿cómo podemos nosotros identificar cuando eso no viene de Dios, cuando eso viene del enemigo, de Satanás? La única explicación, el único punto que te puedo dar es que es por medio y a través de la Escritura. Es como podemos identificar si lo que está sucediendo en una congregación, si lo que está sucediendo en un templo, si las palabras que está diciendo aquel ministro son correctas o incorrectas. Para eso quiero poner el día de hoy un ejemplo de un espíritu que viene a través de otra religión, de otra filosofía. Y te quiero hablar el día de hoy de un espíritu llamado Kundalini. Mira, en el hinduismo, en el yoga, Kundalini es vista como una energía espiritual, latente en la base de la columna vertebral, que cuando se despierta, asciende por los chakras y conduce a la iluminación o expansión de la conciencia. Se asocia con experiencias místicas, sensaciones de calor, vibraciones corporales y estados alterados de conciencia. Estaba viendo el testimonio de una maestra de estas experiencias con este espíritu de Kundalini. Y una de las cosas que decía que a través de cuando el Kundalini era activado en una persona, se abrían unos ojos espirituales en los cuales daban revelación, había también visiones, podía haber sueños. No sé si esto te suena algo parecido con situaciones o circunstancias que pasan dentro de muchas iglesias que dicen llamarse evangélicas o cristianas. Hay que tener mucho cuidado con este espíritu, hermanos, porque está introduciéndose en muchos lugares. Y lo peor de todo es que piensan las personas que es el Espíritu Santo. Pero si te das cuenta, vamos a ir identificando cómo es más parecido al espíritu Kundalini que al Espíritu Santo en verdad. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Te lo repito nuevamente, a través de las Escrituras. Dice, en círculos cristianos, especialmente en algunos grupos evangélicos y pentecostales, se ha advertido que ciertas manifestaciones en el movimiento carismático, como temblores, risas incontrolables, desmayos, cuando la gente cae, cuando es tocada y cae al piso, pueden ser atribuidas al espíritu de Kundalini, en lugar del Espíritu Santo. Desde esta perspectiva, algunos creen que ciertas experiencias espirituales
pueden ser engañosas y no provienen de Dios. Nuevamente vamos a basarnos a lo que leímos en segunda carta a los Corintios 11, del 13 al 15, que dice: Satanás se disfraza de un ser de luz y asimismo usa apóstoles que se disfrazan también como si fueran servidores o ministros de Dios. Hay que tener mucho cuidado en este tema. Hay que abrir bien nuestros ojos e introducirnos a la palabra de Dios. No vaya a ser que lejos de estar buscando o estar experimentando al Espíritu Santo en ese lugar, estemos experimentando un espíritu contrario al de Dios. Dice: desde la perspectiva cristiana, la manifestación del espíritu de Kundalini es vista por muchos como un engaño espiritual que imita la manifestación del Espíritu Santo. Se advierte que ciertos fenómenos como temblores, risas incontrolables, caídas al suelo, movimientos involuntarios y estados de trance no pueden ser obra de Dios, sino de una influencia espiritual ajena a Él. Algunos pastores y maestros cristianos han señalado que en algunas iglesias, especialmente dentro del movimiento carismático y de avivamiento, se han introducido prácticas y experiencias que se parecen al hinduismo y en el yoga, como el despertar del Kundalini. Esto ha llevado a la confusión a muchas personas, creyendo que están experimentando el poder del Espíritu Santo, cuando en realidad podrían estar bajo la influencia engañosa. ¿De quién? De Satanás. Diferencias entre la clave entre el Espíritu Santo y el Kundalini. Vamos a ver esas diferencias a través y por medio de la Escritura para saber cómo es que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Si lo que estás viviendo o lo que has experimentado no va conforme a la palabra, hay que recapacitar. Y hay que pedirle a Dios dirección y saber si es Él el que se está manifestando o es otro espíritu en tu vida. Número 1, fruto del Espíritu Santo contra manifestaciones físicas. El Espíritu Santo produce frutos. Ya sabemos que está en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo del 22 al 23. ¿Y esos frutos qué es? Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es dominio propio. La Kundalini se asocia con manifestaciones físicas externas, como convulsiones, risas descontroladas, sensaciones de calor intenso y trances. Número 2. Orden y propósito divino. La Biblia enseña que Dios es un Dios de orden. Primera los Corintios 14:33, y que las manifestaciones del Espíritu Santo edifican y glorifican a Cristo. La experiencia de Kundalini puede causar confusión y no necesariamente llevan a una relación más profunda con Dios. Si tú en el lugar donde te congregas ves que las manifestaciones solamente son emocionales, que hay temblores, que te caes, que sientes un fuego dentro, pero al pasar del tiempo tu vida no tiene un cambio, una transformación, no estás dando frutos de arrepentimiento, ni hay frutos del Espíritu Santo sobre ti. Es tiempo que voltees y medites en ver si verdaderamente ahí estás encontrando a Dios. Yo sé que muchos llegan a estos lugares porque fue el primer lugar donde conocieron de Cristo. No es que ellos tengan la culpa, hay una culpa accidental, lo podríamos llamar de esta manera. ¿Por qué? Porque no tenías el conocimiento que hay otra forma de encontrar a Dios, que hay otras iglesias que son más bíblicas. Pero tienes una culpa en parte, ¿por qué? Porque muchos nos volvemos perezosos al leer la Biblia y al creer solamente a la persona que está frente a nosotros, que se dice ser un apóstol, que se dice ser un profeta, que se dice ser un maestro, un evangelista, un pastor, y pones toda tu confianza en esa persona y le dices amén a todas las palabras que suelta de su boca, sin siquiera pasarlas por el filtro de la palabra de Dios, que dice que es la profecía
más exacta actualmente. Y yo te entiendo, porque sé que en muchos de estos lugares también utilizan el miedo. A través de la escritura la utilizan para manipular a las personas. ¿Cuántos falsos maestros no he escuchado decir que no puedes decir que eso no es de Dios porque estarías blasfemando contra el Espíritu Santo? ¿Y qué te dicen? Que si blasfemas contra el Espíritu Santo, como está escrito en las palabras de Dios, ¿sí? Sería ese pecado que no tendrá perdón de Dios. Pero también la escritura, y eso no te lo dice, también nos lleva a decir que probemos si es los espíritus, si es el Espíritu de Dios. Y obviamente cuando dice probar los espíritus en Santiago, no quiere decir que solamente los otros espíritus, sino probar también el Espíritu Santo. Si lo que están diciendo viene por medio de Él. No tengas miedo, no tengas temor, porque Dios lo está permitiendo. Pero si tú estás en un lugar así y ya ha habido en tu mente algo desequilibrado, ha habido desconfianza, ha habido algo que te dice esto no es correcto, quizá ese sí es el verdadero Espíritu de Dios que te está diciendo, ya no creas en eso, sal de ese lugar, porque ese lugar no está trayendo cosas buenas para tu vida. Porque quizá lo que estás trayendo a tu vida son cosas malas y negativas. ¿Para qué crees que Satanás se disfraza de ángel de luz? ¿Para qué crees que Satanás utiliza también ministros? ¿Recuerdas aquella parte donde dice que Satanás se metió a Judas Iscariote para así poder traicionar a Jesús? Recuerda que el Espíritu Santo, cuando lo recibimos, viene y mora en nosotros. Y aquel que siempre quiere imitar a Dios hace lo mismo, también mora dentro de las personas que hacen sus obras. Quizá muchos confundidos pensando que están haciendo las obras de Dios, pero que en realidad están haciendo todo lo contrario. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Y te vuelvo a repetir lo mismo, a través de las Escrituras. Discierne entre el Espíritu Santo y discierne entre un espíritu diferente o el de Kundalini, como en este ejemplo que te estoy diciendo. Porque tampoco no es necesario que nosotros nos creamos los que conocemos de demonios. Eso no es lo que Dios nos llama a traer a esta vida. No tienes que ser un experto en demonios, en espíritus. Desafortunadamente a muchas de estas iglesias ha llegado gente que en su vida pasada estaba en el ocultismo, estaba en la brujería, estaba en alguna de estas prácticas ocultas, satánicas. Y cuando llegan a algún lugar cristiano, de alguna manera quieren introducir eso y traerlo a la palabra de Dios. ¿Te recuerda como lo que hizo la Iglesia Católica? Cuando llegaba a aquellos pueblos donde tenían muchas prácticas o que tenían muchas costumbres de adorar a otros dioses, ¿qué hizo la Iglesia Católica en aquel entonces? Solamente les cambió el nombre por algún santo. Si tú eres de aquí de México, yo soy de México, podemos ver lo que hizo, y aunque a mucha gente le va a doler, y aunque mucha gente no lo va a aceptar, fue lo que hizo la Iglesia Católica con la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Que sabemos que era Tonantzin, una diosa a que ya nuestros antepasados adoraban en aquel cerrito que después fue llamado del Tepeyac. ¿Y qué hizo la Iglesia Católica? Simplemente le cambió el nombre a Guadalupe y ahora dice que también es la Virgen María, a quienes ellos idolatran, a quienes ellos adoran. Eso es lo que hace el enemigo, cambiar cosas y hacernos creer que son de nosotros. Si alguno de ustedes alguna vez ha estado en una práctica de lo que es la santería, que dicen que ellos meten dioses cubanos, dioses africanos en santos, ¿verdad? En santos que tiene la Iglesia Católica. ¿Eso quién lo hace? ¿Dios o el enemigo? Entonces muchas personas es lo que hacen cuando llegan a Dios. Cuando llegan, más bien no a Dios porque no hay una transformación en su vida, sino más que bien llegan a un lugar donde se habla de Dios y quieren traer esas prácticas a ellos y se quieren sentir los expertos, porque hoy ve canales de YouTube, ve TikToks, ve podcasts, a donde hay muchos hermanos, hermanas que vienen de esas religiones, de esas prácticas paganas, y ahora son aquellos maestros que te enseñan y que te quieren explicar qué es el demonio tal, que se llama de esta manera. Pero eso no es necesario para nuestra vida.
Si fuera necesario, Dios no lo hubiera puesto en las Escrituras y nos hubiera dicho, tienes que aprender de demonios, tienes que saber los nombres de los demonios. Entiende que Dios es más grande y más poderoso y no necesitas saber, porque así sea el demonio que allá te hablen, que es el más grande, que es el más poderoso, para Dios es insignificante. Lo que Dios quiere de nosotros es que entendamos y le creamos a Él y saber discernir qué cosas son de Dios. ¿Por medio de qué? Te lo vuelvo una vez más a repetir, por medio de su palabra. La palabra de Dios nos da señales claras de la obra del Espíritu Santo. Una, la transformación de la vida. El Espíritu Santo nos santifica y nos lleva a ser más como Cristo. Eso lo podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Otra, el fruto del Espíritu Santo, que ya habíamos mencionado y hablado de él, ¿verdad? ¿Qué tiene que haber en nuestra vida? Tiene que ver amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Mira que muchas de estas manifestaciones que pasan en estos lugares, algo que no tienen es dominio propio, porque ese espíritu que lo hacen pasar por el Espíritu Santo se apodera de sus vidas y en el momento están de una manera descontrolable. No hay un dominio propio sobre esa persona. Mas no es lo que nos dice la Escritura que tiene que haber a través de nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo. Otra es glorificar a Cristo. Juan 16, del 13 al 14, dice que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y siempre, en todo momento, glorifica a Jesús. Ahora, manifestaciones del Kundalini en lo espiritual. Vamos a ver. El Kundalini es una creencia del hinduismo que habla de una energía latente en la base de la columna vertebral, que ya lo habíamos visto. Hay algunos que le dicen el espíritu del pitón, que viene desde esta parte y baja. ¿Alguna vez has escuchado alguna manifestación cuando dicen en una de estas iglesias que se manifiesta ese Espíritu Santo? Que dicen que es como una electricidad que les hace vibrar todo su cuerpo. Pues ahora busca un testimonio de cómo opera el espíritu de pitón en las personas y cómo sienten esas personas. Ahora podríamos decir, bueno, pero es que tú lo acabas de decir. Satanás es imitador de Dios y posiblemente ese espíritu de Kundalini es Satanás que está imitando ya lo que era de Dios. Pero por medio de las Escrituras no vemos que hubiese una manifestación como tal en la iglesia primitiva o antes, en el Antiguo Testamento. No nos habla de una electricidad, no nos habla de movernos, no nos habla de que se caían al piso. Hablaba y solamente en algunos versos podemos ver cuando Jesús liberaba a las personas de demonios. Pero no era algo cotidiano, no era algo que pasaba siempre. Cuando los apóstoles estaban predicando, no dice y no habla que habían este tipo de manifestaciones. Entonces, ¿qué es primero? Eso es algo que tenemos que reflexionar. Si ese espíritu verdaderamente está imitando al Espíritu Santo, o es el Espíritu Santo que más bien es espíritu que imita al Espíritu Santo. Una y otra. A través de las Escrituras podemos ver que solamente hay dos religiones: la santa, la que sigue a Dios, y la que es de Satanás. No hay más. No hay denominaciones, no hay iglesias. Solamente hay dos religiones: las que buscan y hacen las obras de Dios y las que hacen todo lo contrario. Hay dos tipos de personas también: los santos, los que hacen la voluntad de Dios verdadera, y los que están alejados de Él, los que están apartados de Él, los que buscan experiencias. Muchos de estos, te repetía, que utilizan la palabra para atemorizar a su pueblo, para manipular a su pueblo. Y muchos de esos apóstoles, ¿qué te dicen? Aparte de que dicen que puedes blasfemar contra el Espíritu Santo, también te dicen, ¿qué no acaso no ves las obras, las señales, los prodigios que estamos haciendo en nombre de Él? ¿Qué dice en el libro de Apocalipsis? Que algún día van a estar con Él y ¿qué le va a decir? Apartaos de mí, no los conozco. Señor, pero es que en tu nombre hicimos maravillas, hicimos señales, en tu nombre hicimos sanidades. Apartados de mí, que no los conozco, hacedores de maldad. Esa es la respuesta del Señor.
No en todo lugar porque haya señales y prodigios y maravillas quieren decir que vienen de Dios. Claro está desde el libro de Génesis. ¿Qué pasó con Moisés cuando Dios lo envió a Faraón? Y que le dijo, tirar tu vara. ¿Y qué salió de ahí? ¿No salió una serpiente? ¿Y qué pasó con aquellos brujos que mandó a traer Faraón? ¿No tiraron también sus varas y también hicieron una serpiente? El enemigo también tiene el poder que Dios le ha dado, también desde su creación. El enemigo también puede hacer señales y maravillas, pero eso no quiere decir que todo tenga que ver con Dios. Otras de las cosas que dicen, ¿qué no ves que nuestras iglesias crecen? Y sí, desafortunadamente sus iglesias son las que más crecen actualmente. Sus iglesias son las que se llenan, no por cientos, algunas hasta por miles, y quizás algunas hasta por millones. Pero eso no quiere decir que eso sea de Dios. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo esté obrando en esos lugares y que esté obrando por medio de esos pseudo, así me atrevo a decir, pseudo llamados apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Es tiempo que despiertes, iglesia. Es tiempo que abran los ojos y salgan corriendo de estos lugares. Porque si en ti ya hubo una inquietud, no tengas temor de esas palabras, no tengas temor de que te dicen que estás sobre una cobertura y que si te alejas de esa cobertura, cosas malas van a venir sobre ti. No tengas temor, porque si ya en ti hay algo en tu corazón, hay algo en tu mente que dice, esto no es correcto, créeme que ese sí es el Espíritu Santo que está obrando en ti. Ese sí es el Espíritu Santo que te está diciendo, sal de ese lugar, porque en ese lugar no me invocan, en ese lugar no me adoran. En ese lugar buscan prestigio, en ese lugar buscan fama, buscan simplemente señales. ¿Cuántos lugares no vemos así sus propagandas? Ven este domingo a mi congregación, pídele a Dios tu milagro que lo va a hacer. Ven y pide tu sanidad, ven y pide tu prosperidad financiera. ¿Eso es lo que Dios nos enseña? ¿Te has puesto a pensar si Cristo viviera actualmente y estuviera como líder en alguna congregación? ¿Tú crees que eso sería lo que Dios estuviera diciendo en estos tiempos? ¿Tú crees que si hubiera un profeta como Elías, como Eliseo, como Samuel, tú crees que profetizarían a las personas? Oh, yo veo que tienes un carro, yo veo las llaves de una casa, yo veo que hay multitudes en tu iglesia. ¿Tú crees que eso profetizaría? Hay que ser de verdad coherentes y lógicos, hay que pedirle a Dios una guía verdadera de lo que es el Espíritu Santo y de lo que es su mover. Te vuelvo a hablar de este mover de este espíritu de Pitón, Kundalini, movimientos involuntarios, sacudimientos, temblores, sonidos extraños, gritos, risas incontrolables, gemidos, sensaciones de calor, energía, vibraciones en el cuerpo, estados de trance, pérdida de control, sentimientos de euforia, sin entendimiento espiritual alguno. Estas manifestaciones también han sido vistas en algunas iglesias carismáticas, donde la gente experimenta caídas al suelo, ya lo habíamos visto, y esos temblores y esas risas incontrolables, ¿no? Dicen que es la manifestación de la risa del Espíritu Santo, ¿no? Es como una burla, más bien. Mira, hermano, la otra vez estaba meditando y me daba cuenta de algo. Cuando yo, hace más de 12 años que llegué al cristianismo, yo recuerdo, no había muchas redes sociales como actualmente, pero yo recuerdo que cuando te encontrabas a algún católico y le comenzabas a predicar de la palabra, el católico siempre te respondía, yo algo que admiro de ustedes es que ustedes saben mucho, tienen mucho conocimiento de la palabra y nosotros casi no sabemos de ella. Ahora actualmente cuando yo veo esos debates que hacen en redes sociales, me doy cuenta que somos la burla de la Iglesia Católica. ¿Sabes por qué? Por este tipo de iglesias. Somos la burla porque dicen, sí, de esas iglesias a donde dicen que hablan en lenguas, donde tiemblan, donde se caen, donde hacen payasada y media. Y me da verdaderamente un coraje que el día de hoy seamos la burla para otras iglesias por este tipo de lugares donde dicen buscar de Dios, donde dicen manifestar las cosas de Dios. Y lo único que están haciendo es dejar en vergüenza a la iglesia protestante, a donde muchos protestantes a través de la historia han dado su vida, porque
la Biblia o el mensaje de Dios sea fielmente explicado. Es tiempo, nuevamente te digo, de despertar y de buscar el camino que es verdadero, de pedir en oración, de pedir a través de la palabra que Dios nos hable y que nos revele quién verdaderamente es ese Espíritu Santo que Él dijo: cuando yo me vaya, Él vendrá sobre ustedes. ¿A poco no recuerdan aquel entonces cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús? ¿Qué descendió del cielo? Una paloma. ¿Qué representó? Que el Espíritu Santo de Dios estaba con Jesús. Y cuando Jesús se fue, ¿qué le dijo a sus apóstoles? No tengan miedo, no tengan temor, porque yo dejaré a alguien. El Espíritu Santo se quedará y ahora morará con ustedes. Ese es el Espíritu Santo, el que mora en cada uno de nosotros, diariamente. El que cuando tú lees y abres tu palabra, el Espíritu Santo te revela las maravillas y las bondades de Dios, porque el Espíritu Santo lo que hace es exaltar a Jesús. Pero en estos lugares, ¿qué parece que hace su Espíritu Santo? Parece que lo que hace es exaltar a su apóstol, exaltar a su profeta, menos a Jesús, aunque lo mencionan muchas veces. Pero su actuar verdadero no parece una exaltación y una glorificación verdadera a Jesús. Es tiempo que analicemos verdaderamente si en el lugar donde estamos siendo guiados por el Espíritu Santo o por un espíritu como este que hoy les estoy poniendo, por ejemplo, el espíritu de Kundalini. ¿Cómo protegerse del engaño espiritual? Es importante que los creyentes tengan discernimiento para evitar ser engañados por experiencias que no vienen de Dios. Aquí algunos principios clave. Examinar todo con la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice: examina todo, retened lo bueno, nada que contradiga la Biblia puede ser de Dios. Otro, probar los espíritus, ya te había hablado de eso. Primera de Juan 4:1 nos exhorta a no creer a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Otra, buscar la transformación. No solo experiencias, Dios quiere que crezcamos en santidad, no solo que tengamos experiencias emocionales y pasajeras. Evitar prácticas con raíces en el ocultismo, el yoga, la meditación trascendental y otras prácticas orientales pueden abrir puertas a influencias espirituales peligrosas. 4. Señales de una verdadera manifestación del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo verdaderamente está en una persona o en una iglesia, hay un arrepentimiento genuino y una convicción de pecado. Juan 16:8. La vida de la persona cambia y busca constantemente santidad. Se glorifica a Cristo en todo momento. Cristo es el principal. Cristo debe de ser la atracción principal. Ahora vemos que los púlpitos están llenos de predicadores que constantemente están hablando de sus testimonios, de cómo Dios los usa, de que se fueron a tal país y que Dios cómo los usó, pero se habla menos de Cristo. Ahí también te puedes dar cuenta y es una señal de que ese lugar o esa persona no está sirviendo verdaderamente a Dios. Hay amor y unidad en la iglesia y la manifestación es ordenada, no caótica. ¿Te suena también eso? ¿No te has dado cuenta que en estos lugares, cuando supuestamente se manifiesta el Espíritu Santo, por allá andan unos dando de vueltas, girando descontroladamente, por allá hay otros que se están cayendo al suelo, por ahí hay otros que están gritando, por ahí hay otros que están hablando en lenguas fuertemente, por ahí hay otros que están gritando, por ahí hay otros que están llorando, por ahí hay otros que están riendo inconsolablemente, o más bien no inconsolablemente, sino espontáneamente? Pero Dios no nos dice que cuando hay una manifestación del Espíritu Santo, dice que es ¿qué? Ordenada y no caótica. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 14, del versículo 33 al 40. Medítalo en tu casa, léelo. Ahora una conclusión a todo esto. No todo lo sobrenatural viene de Dios. Las manifestaciones del Espíritu Santo siempre glorifican a Jesús, transforman vidas y están alineadas con la Biblia.
Es crucial orar, estudiar la palabra y pedir discernimiento para evitar ser engañados por falsos movimientos espirituales. Yo con esto concluyo, hermano, pero el día de hoy sí te digo y te pido que lleves en tu corazón, que verdaderamente pases por un filtro. Si tú estás en una iglesia de este tipo, pases por un filtro, pero por un filtro a través de su palabra, si ese lugar es un lugar correcto, o si ese lugar es un lugar que engaña. Hoy actualmente de las redes sociales he visto que hay muchas de estas personas que se han autollamado apóstoles. ¿Y cómo justifican que son apóstoles? De la única forma que encuentran. Porque dice en la escritura que aquel que es apóstol es aquel que conoció, que anduvo con Jesús. Pero ahora todos los apóstoles que se han levantado actualmente, como saben que el único de los apóstoles no lo conoció, así como los otros 12, fue Pablo, sino que a Pablo a través de una visión se le manifestó y a través de la visión conoció a Jesús y él encargó, ¿verdad?, que fuera un apóstol. Ahora todos utilizan la misma técnica. Todos dicen que Dios se les apareció en una visión, que Dios se les apareció en un sueño y que les dijo que ellos iban a ser apóstoles. Y eso es la forma que justifican. Pero ¿cómo sabemos que verdaderamente fue una visión de Dios? ¿Cómo sabemos que verdaderamente existió esa visión o existió ese sueño? ¿Por las señales que dan? ¿Porque su iglesia crece? Ya lo vimos que eso no te da garantía de que ese lugar sea de Dios. Ya vimos que Satanás también puede dar señales. Ya vimos que Satanás también puede dar visiones y también puede dar sueños. Entonces es por medio de la palabra, es por sus obras, por los frutos que ellos den a través de su vida. Es como nosotros podemos reconocer cuando verdaderamente son ministros de Dios, cuando verdaderamente es una iglesia de Dios. No nos dejemos engañar, no te dejes manipular por estas falsas doctrinas. Busca de Dios, busca una iglesia donde verdaderamente se esté predicando fielmente su palabra. Y mira que yo pensé que en estos tiempos no había, pero he visto que hay muchas iglesias que verdaderamente están predicando fielmente la palabra. Desafortunadamente son las menos famosas, no son las que salen en redes sociales, no son las que viven esos discavivamientos donde vemos miles y miles y miles de personas, no son esas iglesias que llenan estadios, que llenan auditorios, pero sí lo hay. Busca un lugar donde verdaderamente se glorifique y se adore a Dios. Pídele a Dios esa dirección. Y te vuelvo a repetir, si tú estás en un lugar de esos, es tiempo de que salgas corriendo de ese lugar y no tengas temor, que Dios te va a sustentar, que Dios te va a proteger, que Dios te va a cuidar y Dios te va a llevar a una vida cristiana plena y verdadera en Él. Si te ha gustado este tema, dale like, suscríbete. Te pido mucho que te suscribas a este canal para que yo pueda seguir trayendo temas de esta naturaleza. Si te gustó, si crees que esto le pueda servir a alguien que conoces, compártelo. Y también no te olvides de crearnos un comentario ahí para poder leerlo y edificarnos juntos. Que Dios te bendiga. Este es tu canal, verso a verso, donde cada versículo de la Biblia importa.